Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Licen. Dicen buenas tardes. Buenas tardes con todos. A ver, chicos, vamos entonces a filosofía. Ya, ok. Entonces, estamos ya en la filosofía antigua. Recuerden que anteriormente establecimos dos tipos ya o dos corrientes filosóficas específicas, ¿no? Una que aparta totalmente a Dios o a lo divino, a lo mítico, y otra que aún tiene explicaciones o se basa, ¿no?, dentro de algunas normativas y principios religiosos. Vamos entonces con los pluralistas. Dentro de los pluralistas les decía que tenemos dos representantes, Parménides y Heráclito, ¿sí? Heráclito de Festo. Déjenme la haga más grande, ¿ya? Heráclito de Festo, que al contrario, ¿no?, de Parménides, él establece el ser como, digamos, un movimiento de cambio, a la figura del ser como un movimiento de cambio. Nos dice aquí que Heráclito era conocido como el oscuro, o tenía, digámoslo así, el apodo de el oscuro, ¿sí? Procedía de una familia noble de Festo, por eso se le conocía como Heráclito de Hefesto. Podemos considerar su pensamiento como independiente y opuesto totalmente a lo que nos planteaba Parménides. El oscuro lo concibe desde un cambio constante. Establece dos planteamientos. Primero, plantea, nada puede existir sin una contradicción. Nada existe, nos dice, sin una contradicción. Entonces, desde aquí establecemos ya las primeras ideas o el primer indicio de que no existe una verdad absoluta. Siempre se va a contradecir en algún momento. No todos somos buenos, ¿sí? Existe una contradicción, algunos son malos, ¿sí? No todos medimos 1,50 m, algunos miden más, algunos son más chiquitos, ¿sí? Entonces, para el oscuro nos establecen uno de los principios básicos, que no puede existir nada sin una contradicción. A esto le llamamos el principio de logos. Recuerde que el logos es la inteligencia y la razón. Que nosotros generalicemos todo, como les comentaba, no es adecuado, nos limita, nos encasilla en la forma de pensamiento, ¿sí? Por ende, aquí ya teníamos, como les decía, un pensamiento mucho más desenvuelto en la parte del logos, de la racionalidad, de la inteligencia, que como seres, en este caso, vivos del sistema, del ecosistema natural, somos los únicos animales capaces de utilizar el logos, la inteligencia, de razonar por ahí un poquito más, ¿sí? Entonces, para él nos dice, no existe, nada puede existir sin una contradicción. Mientras que el pensamiento específico de Parmenio es totalmente opuesto. Nos dice, conocemos como eleatista o escuela de Elea a la fundada por Genófanes, ¿sí? Que a partir de esta escuelita se establece el pensamiento de Parménido. Y nos dice que su pensamiento establece el ejercicio de una influencia fundamental y definitiva en el pensamiento filosófico hasta la actualidad, ya que traslada el elemento constitutivo en todo lo que existe a su entorno inmutable. Entonces, mire, a diferencia de lo que nos dice Heráclito, que todo en este mundo puede ser refutado, puede tener una contradicción, para Parménides es lo opuesto. Nos dice que las cosas pueden ser eternas e inmutables. ¿Qué significará esta palabrita de inmutable? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué será inmutable? ¿Qué es inmutable? Vamos a ver con los prefijos ahí. Vamos, prefijo. ¿Qué es inmutable? Algo que no ha evolucionado. Más que, exacto, sí. Que no cambia. Que no Que no se puede cambiar. Exactamente. Entonces, mire, para Parmenio, ¿no es cierto? Él tiene este pensamiento de que las cosas en el mundo son eternas.
y no se pueden cambiar. Mientras que Heráclito, el oscuro, nos dice que todo en este caso cambia, ¿sí? Que todo se puede contradecir. Hoy una manzana puede ser roja, mañana ya está café o está, no sé, negrita por el moho. Entonces todo se puede contradecir, nada permanece estable, todo está en constante cambio. ¿Ya? Otro aspecto que nos dice de Parmenideo, dice, determina que el ser se descubre mediante la inteligencia y consiste en la propiedad que hace que todas las cosas existan, estén presentes y sean reales. Ya, para Parmenides, también la inteligencia es un factor sumamente importante dentro de las características del ser humano porque le da a usted la noción, la pauta de lo que es real. En base a su inteligencia usted puede discriminar qué es real, qué no es real, qué es lo que usted puede establecer como cosas existentes. ¿Sí? Entonces, igual establecemos la parte del logos en donde se descarta ya, digamos, la parte religiosa porque yo no la puedo ver, no la puedo tocar. Si es algo que no vemos y en base a su inteligencia usted puede descartar. Sí, considera las cosas que no son tangibles, no ve como reales o de igual manera las puede considerar como reales. Eso establece el individualismo y la pertenencia de cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, mire cómo dentro de esta corriente filosófica que son los pluralistas, existía diferentes puntos de vista, diferentes ideas, diferente pensamiento en el cual cada uno establece su propio criterio, su propia forma de observar el mundo, ¿no? Pero como les decía, Heráclito establece que siempre tenemos contradicciones, siempre cambia, ¿ya? Vamos con el siguiente, que en este caso es Platón, otro gran pensador que lo seguimos nosotros utilizando. Y les comentaba yo anteriormente de Platón, ¿no? Que dentro de los escritos que se ha recabado de Platón se establece que él se enamoró de su maestro, ¿sí? Que en este caso, si no estoy mal, es Sócrates, el maestro de Platón. Y este igual gran pensador establece que nunca existió, digámoslo así, una relación como tal con Platón. Platón sí intentó, en este caso, digamos, seducir al maestro, tener alguna relación con el maestro. Sin embargo, nunca se dio. Fue una relación, en este caso, únicamente pensada por una de las partes. Y es aquí en donde nace lo que nosotros conocemos hoy en día como el amor platónico, precisamente de Platón, por la historia, ¿no? que se recopiló y que está recabada de lo que sucedió con Platón y su maestro, ¿no? Y también les comentaba en algún momento que dentro de esta cultura las relaciones homosexuales no eran mal vistas. ¿Sí? Era una civilización sumamente abierta y ya cuando vemos la moral que de la sociedad que cambia, no es precisamente por el cambio de pensamiento lógico, sino es por la instauración del cristianismo. ¿Sí? Entonces usted sabe al momento en que va analizando la historia que Grecia, en este caso Atenas y demás, es dominada por Roma y cuando ya se instala la religión cristiana, entonces ahí se empieza a cambiar la moral de la sociedad y establecemos hasta hoy en día como las conductas homosexuales como algo malo, pecaminoso. Sin embargo, en ese momento de la historia no era algo para mantenerse escondido, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ahí un pequeño paréntesis de Platón, ¿no? Platón nos establece la teoría de las ideas. ¿Y cómo establece esta teoría de las ideas? Nos dice que nosotros experimentamos todo lo que pasa a nuestro alrededor con nuestros sentidos, ¿no es cierto? Cosa que no estaba tan equivocado ni lejos de la realidad. ¿Sí? Nosotros experimentamos todo lo que nos sucede con nuestros 5 sentidos, con la vista, con el tacto, con el oído, con el olfato, lo podemos experimentar y sentir. Para Platón nos dice que los sentidos son particulares y que pueden ir cambiando, pueden ir modificándose y al momento en que
uno de sus sentidos se modifica, usted empieza a percibir lo que le rodea, empieza a experimentar lo que le rodea de una manera diferente, alterada a lo que usted estaba acostumbrada. Sí, nos dice, las verdades universales son las ideas y no dependen de los sentidos únicamente, sino de la existencia propia fuera de la mente, el mundo de las ideas. Entonces nos dice que no tenemos que dejarnos llevar únicamente por lo que vamos sintiendo con nuestros sentidos, a pesar de que estos pueden cambiar, no pueden volverse mucho más agudos, mucho más perceptibles, sino que las ideas que una persona va generando son las que van planteando la realidad que usted está percibiendo. ¿Sí? Es del famoso mundo de ideas. La idea que usted tiene dentro de su cabecita puede alterar precisamente todo lo que le está rodeando. No únicamente nos basamos para conocer lo que es real y no es real por la vista, el tacto y los 5 sentidos, ¿no? La antropología platónica nos establece que el ser humano tiene una realidad dual. Tiene una realidad dual, es decir, aquí ya mezclamos y aparece, mire, este concepto del alma y cuerpo, que lo seguimos manteniendo, ¿no? Dentro de la religión. El alma, algo en este caso inmortal, ¿sí? Y el cuerpo, que sería la parte mortal. Entonces, usted ya maneja estos dos conceptos, ¿no? Siempre en el caso de las personas religiosas, cualquier religión que usted profese, le establece, ¿no es cierto?, que el alma es algo mortal, perdón, algo inmortal que va a trascender posteriormente, mientras el cuerpo es mortal, va envejeciendo, se va decayendo y es, digamos, lo que quedará posteriormente. Claro está que hay religiones, en este caso, que no creen o no están en este pensamiento de que existe un alma como tal, ¿no? Sino que viven aquí, el ahora, el presente. Pero, bueno, eso depende, ¿no? Pero usted ya tiene en este caso la idea de lo que es el alma. Y de igual manera, para Platón nos establece que el alma es la parte principal de la persona, ¿no? El alma es la parte inmortal y el alma posee autoconciencia. Es decir, solita se autorregula. Usted ya sabe lo que está bien, lo que no está bien, ¿sí? El alma, en este caso, es quien le dicta a usted si es una buena persona, es una mala persona, lo que usted considera el bien o el mal, ¿sí? El alma es quien la autorregula a usted. Y está destinada, dice, al conocimiento de lo divino y lo eterno. Entonces, ¿qué nos dicen cuando en este caso dejamos el cuerpo mortal atrás y el alma trasciende? Que el alma sí conocerá en este caso la gloria de la vida eterna, sí conocerá el alma lo divino, ¿sí? Lo interesante, por así decirlo, lo conocerá, digamos, la paz, la vida eterna y demás cosas, ¿no? Lo mismo establece Platón, ¿sí? Pero aparte de lo divino y lo eterno, establece también que el alma es la complementación de las ideas. Entonces, si usted no tiene alma, tampoco puede generar o completar como tal esas ideas. Ya, listo. Hasta ahí ya copió. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos, Mélida? Bien, dicen bien. Irán copiando, por favor, porque sí es bastante extensito todo ello, ¿ya? Vamos acá. Las tres partes que según Platón se divide en este caso el alma, ¿sí? La parte racional e inteligente, el logos, el irascible o el valor y la irracional o concupiscencia, ¿sí? Aquí, dentro de la parte racional, ya estamos hablando, ¿no es cierto?, que es la parte que alcanza el conocimiento, la parte en la que usted puede actuar en base al conocimiento que usted ya tiene. Nos dice que esta parte es separable del cuerpo, ¿sí? El cuerpo en este caso es únicamente el cascarón. La inteligencia no está y no radica en el cuerpo, es decir, no se genera en su cerebro, sino se genera desde su alma. ¿Sí? Desde su alma usted alcanza el conocimiento, absorbe el conocimiento. Si usted se puso por ahí a leer algún libro y aprendió alguna cosa de ese libro, entonces no se almacena en el cerebro,
¿sí? Como actualmente lo conocemos, sino que para Platón esta inteligencia, este nuevo conocimiento se sigue almacenando dentro del cuerpo y no se perderá posteriormente cuando el cuerpo decaiga, sino que como está almacenado en el alma, pues trascenderá, ¿no? Dentro del alma, con el alma. El valor, el alma también tiene valor y nos dice que este tampoco es separable del cuerpo. No es separable del cuerpo el valor que usted tenga para enfrentar diferentes cosas, ¿no? La parte irracional nos dice que son los apetitos que nosotros tenemos. Por ejemplo, usted ya comió, ya no tiene hambre, pero tiene en este caso el deseo de volverse a comer un pedazo de pastel o repetirse esa sopa que tanto le gustó. Son en este caso, usted ya no come, digamos, por una razón lógica que es saciar la necesidad biológica que usted tiene de alimentarse para continuar con vida, sino más bien que cede a uno de sus instintos, por así decirlo, a alguno de sus deseos de seguir consumiendo algo que ya no necesita, que no tiene una lógica y una razón de ser más que satisfacer sus propios caprichos, por así decirlo, ¿ya? También para Platón las funciones corporales eran irracionales. Por ejemplo, el mantener relaciones coitales con otra persona. ¿Sí? Son en este caso deseos, apetitos que usted puede tener, pero no es algo en este caso razonable. Digámoslo así, puede ser razonable para la continuación de la especie y con fines reproductivos y evolutivos y demás, ¿no? Sin embargo, no es algo en este caso que se considere como racional. ¿Sí? No es un proceso racional en donde se piensa, se hace algunas cosas, sino únicamente predomina el instinto, por así decirlo. Entonces también para él lo clasifica como funciones irracionales, ¿ya? Por tanto, dice, este es inseparable del cuerpo. Este igual no, es inseparable del cuerpo. Es decir, el instinto que usted tiene de comer, de dormir, al momento en que su cuerpo muere, se queda en el cuerpo, no se traslada al alma, es decir, el alma no tiene ese instinto de, no sé, ya no tiene hambre, pero necesita en este caso algo de dulce o quiere seguir comiendo y demás. Ya no cumple con sus necesidades básicas de forma racional, sino que esto únicamente se queda dentro del cuerpo, no trasciende al alma. ¿Sí? Entonces el alma no va a tener ni hambre, ni sueño, ni mucho menos instintos como tal. ¿De acuerdo? Ya, copiará. Esa es la diferencia entre lo racional y irracional, ¿no? Entonces, para Platón, si usted lo analiza, establece que dentro del alma se almacena todo lo positivo, todo lo salvable o lo bueno que tiene el ser humano, mientras que las cosas, en este caso, como por ejemplo exceder adicciones, ser, digámoslo así, tóxicos dentro de las relaciones y demás, todo ello se queda dentro del cuerpo al momento en que usted muere. ¿Sí? Y el alma es la que trasciende posteriormente, conoce lo divino y por tanto usted tiene características divinas, ¿sí? De igual manera, para Platón nos establece tres postulados en donde gira todo su trabajo, ¿sí? Los tres que ha establecido como tal y que se han salvado dentro de los escritos. Tenemos el conocimiento. Platón pensaba que todas las ideas fueron adquiridas, ¿se acuerda por quién era? Por el alma. Recuerde que el alma era la inteligente, el cuerpo no. El alma, y en el alma se almacena todo el conocimiento, no en el cuerpo. Entonces, todas las ideas dice que fueron adquiridas por el alma antes del nacimiento. Entonces, usted sabe que para que un niño o exista una nueva vida, deben de primero ese niño tener un alma para poder vivir, ¿no? Entonces, de igual manera, nos dice que el alma que a usted le asignaron al momento de nacer, esta ya venía cargada de las ideas que usted va a ir teniendo durante toda su vida. Sí, como el alma es la inteligencia y de la inteligencia depende de usted cómo vaya pensando, cómo vaya asimilando el conocimiento, entonces nos dice, ya desde el primer momento en que usted nació, el alma con la que usted nació ya determina o ya crea el mundo de ideas que usted va a tener posteriormente, ¿sí? El rol de las sensaciones es hacer que el alma recuerde esa idea. Entonces, ¿para qué me sirven los 5 sentidos? Como para que sea un estímulo, despertar algo en usted. Así como cuando usted va caminando en la calle y de repente le llega algún olor familiar a la nariz, puede ser el perfume de alguien, de algún o de alguna ex
por ahí que usted haya tenido, o incluso el olor de la comida, ¿no? Que usted lo relaciona, no sé, con algún momento de la infancia, o que le recuerda que en la casa no hay comida y aquí huele rico, entonces mejor compremos aquí antes de llegar a la casa, etcétera. Entonces, mire, los sentidos son estímulos o le permite a usted estimularle para que genere la idea, ¿sí? A eso nos establece, ¿no? Ya, ¿recuerdan esas ideas mediante la experiencia de objetos particulares? A este proceso lo conocemos como reminiscencia. Entonces, que los sentidos le recuerden al alma las ideas que ya tenía antes de existir, antes de que el cuerpo diera el primer respiro como tal, lo denominamos reminiscencia. Anotará. Reminiscencia. Otro de los postulados que de igual manera nos establece Platón es la ética. Recuerde, por favor, que la ética es diferente en todo sentido a la moral. La ética es construida por usted exclusivamente, solo por usted, mientras que la moral es construida de manera colectiva. La sociedad le dice que está bien y que no está mal, ¿ya? Digamos que yo vivo en una sociedad en donde es normal comerse a los perritos, ¿ya? En los chaulafanes, ¿ya? Sin embargo, para mí, dentro de mi construcción de ética, digo, no, para mí no está bien eso y éticamente no mataría a un perrito para hacer un chaulafán, ¿sí? Ese es el aspecto de la ética, diferente, verá, que la moral. De igual manera, el ejemplo que les ponía anteriormente. Con el cristianismo, las conductas homosexuales fueron catalogadas como pecado, ¿no? Entonces, eso nos decía la sociedad. Para mí, dentro de mi ética, lo puedo considerar como que no. La orientación sexual o las conductas homosexuales que existan, para mí no están mal, ¿sí? Entonces, la ética está construida por usted, ¿sí? O puede ser al contrario también, ¿no? Que usted haya aceptado, ¿no? Lo que nos dice la sociedad, que ser homosexual es mal. Entonces, para usted lo asimiló y lo pone en práctica, ¿no? Y lo considera como pecado, esa también es su ética. No digo que siempre tiene que ser opuesto a lo que está la sociedad. Si usted lo asimiló como verdadero, sea positivo o negativo, esa es la ética que usted está manejando, ¿sí? Mientras sea asimilado como verdadero en su forma de pensar y en su forma de actuar, a eso nos referimos con ética, ¿no? Entonces, la ética platónica nos establece lo siguiente. Dice, es la puesta en práctica de la antropología y la teoría de las ideas, lo que vimos anteriormente, ¿no? El alma, en que se divide en tres aspectos el alma, ¿sí? Y el mundo de las ideas, en donde el alma ya va generando las ideas que usted va a tener durante la vida, ¿no? El hombre encontrará el bien absoluto y la perfección en la medida en que se acerquen a las ideas y se aleje del mundo sensible. Entonces, cuando usted ya deje de necesitar que los estímulos, que los 5 sentidos sean estimulados y empieza a recordar por sí mismo las ideas, entonces nos dice que ahí nosotros ya nos alejamos de lo mundano del mundo, ¿sí? Y vamos a convertirnos o vamos en camino hacia la perfección absoluta. Es decir, yo ya tengo ideas súper, digámoslo así, trascendentales, ya no basados en esta parte mundana del mundo en donde yo tengo que cumplir ciertos aspectos, como por ejemplo trabajar para cubrir mis necesidades de alimento, vestimenta, por ahí no sé, tiene algún compromiso, novia, hijos, etcétera, sino que yo ya voy, en este caso, omitiendo sí todas las sensaciones del mundo que me está provocando mis 5 sentidos y voy, digámoslo así, teniendo un momento de iluminación para poder pensar en cosas mucho más profundas que lo mundano del mundo, ¿ya? Eso nos establece dentro de la ética platónica. La política, nos dice, para Platón, es la subordinación de lo individual a lo general. La libertad personal que tiene al desenfreno debe someterse a instituciones generales. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué nos establece? La subordinación de lo individual a lo general, que todos en este caso estemos regidos por un único gobierno y que este gobierno nos establezca las pautas para nosotros poder comportarnos. Existe un principio dentro de la psicología que se llama histeria colectiva.
en donde usted toda su vida, digamos que ha sido un ser humano que no le gusta meterse en problemas, que es una persona que le gusta hablar antes de, digamos, sí, golpear o reaccionar mal, ¿sí? Es una persona súper tranquila, a usted no le gustan los conflictos. Sin embargo, cuando yo no tengo la presencia de un gobierno, empieza a generarse la histeria colectiva. Es decir, que usted, aunque haya sido la persona más tranquila del mundo, al momento en que ve que todo lo que le rodea es un caos, usted también empieza a actuar de esa manera, empieza a actuar de manera agresiva, empieza en este caso a atacar a las demás personas, en el caso de que en el conjunto de histeria en el que esté se esté atacando, se esté saqueando, etcétera, usted también va a adoptar esas conductas. Eso es lo que nosotros denominamos histeria colectiva. Y nos dice que para que no exista un desenfreno total, ¿no? Dentro de la sociedad, siempre debemos de tener diferentes instituciones que nos vayan reglamentando, nos vayan dando pautas para generar orden. ¿Sí? Y este aspecto de la histeria colectiva es algo real, ¿no? Dentro de la psicología se ha hecho algunos experimentos y se puede vivir también, bueno, se puede ver que se ha repetido en algunos fenómenos históricos esta parte de la histeria colectiva. Como en el caso de Alfaro, ¿no? Cuando tenemos un proceso de linchamiento y demás, también es uno de los ejemplos de cómo se puede generar una histeria colectiva, en que aunque usted haya sido una persona sumamente tranquila, al momento en que se ve expuesta por la falta de regulación de alguna autoridad, podemos cometer cualquier tipo de actos, ¿sí? Ya. En un estado justo, dice, debe existir clases sociales. Entonces, de igual manera, para Platón, aparte de que exista una entidad que nos regule y nos norme, también debe de existir clases sociales para que el estado sea justo. Nos dice que deben de existir los gobernantes, pero los gobernantes ya no con el privilegio de que son destinados de Dios o son representantes de Dios, sino que a estos gobernantes les va a corresponder en este caso la lógica, van a gobernar con lógica, con razón, no en base a pautas y criterios poco fiables, ¿sí? Nos dice, el filósofo debe ser el rey o el rey debe de filosofar. ¿Por qué? Porque de esa manera el rey, al momento en que se plantea algunas cosas, empieza a pensar no solamente en él y sus necesidades, sino también en la población en la que está gobernando, empieza a generar nuevas ideas para el bienestar de la población, para generar algunas cosas para la población, ¿no? Entonces, el filosofar a usted le permite darse cuenta de un montón de cosas, que usted únicamente sea un rey de nombre, que no haga absolutamente nada, que únicamente esté en el hobby y el entretenimiento, generará posteriormente malos gobiernos, como ha sucedido, ¿no? Los guerreros también nos dice aquí, los guerreros, pues necesitamos, siempre vamos a necesitar, dice guerreros para poder defender los territorios. Siempre, incluso en la actualidad necesitamos en este caso guerreros por el proceso de robo de territorios y demás cosas que ya han sucedido, usted sabe, ¿no? Los artesanos, que en este caso son las personas que van a cuidar de las necesidades, ¿no es cierto?, que van a proveer a la población de diferentes aspectos. Por ejemplo, ¿qué pasaría en Quito, en Guayaquil, en el Ecuador, si de repente los artesanos desaparecen? ¿Quién nos va a ayudar con la leche? ¿Quién nos va a ayudar con el cultivo de las papas, del choclo? ¿Qué vamos en este caso a comer? ¿Qué pasa si a nadie le cuida las vaquitas? Sí, entonces miren la importancia que tiene cada una de estas figuras. A veces el trajín, ¿no?, que tenemos dentro de nuestra vida, damos muchas cosas por sentado, pero si usted se pone a pensar verdaderamente en cómo es nuestro estilo de vida y si en algún momento dejan de existir gente en determinado sector, por ejemplo, el sector productivo del campo, va a afectar bastante nuestra vida. Entonces, mire, para Platón, aparte de que existen instituciones que nos gobiernen, debe de existir un rey que filosofe, que esté pendiente, que piense, sí, que no únicamente se acomode dentro del poder, un guerrero, los guerreros que estén
familiarizados con el territorio, que quieran al territorio, ¿sí? Por eso tenemos incluso el reforzamiento de esta nueva asignatura de cívica, que es para que los nuevos estudiantes o los pequeños ciudadanos sigan teniendo esta identificación con el Ecuador, ¿no? Que se sientan identificados, que quieran en este caso defender a su país y demás, ¿no? La parte de cívica, ¿no? Y los artesanos, que ya recalque este punto. ¿Listo? Hasta ahí, dudas, inquietudes que ustedes tengan con relación a Platón. Licenciada, esto le copiamos en el cuaderno, ¿no? Sí, en cuadernito que usted tenga por ahí. Todavía no hay guía de filosofía, para el otro año tal vez. Entonces, Licen, buenas tardes. Licen, de pronto yo más o menos de lo que está diciendo usted vaya haciendo casi tipo un resumen así rapidito de lo que va diciendo usted, no es que esté anotando todo. exacto, partes sobre más todo las cosas que yo les voy diciendo, ¿no? Por ejemplo, estos 3 postulados de la ética, lo que está resaltado con negrilla también es importante que vaya usted realizando, ¿no? Entonces, todo lo que le voy haciendo como que énfasis, anotará para la pruebita que vamos a rendir. Ya nos queda un módulo más y ya rendimos la primera evaluación con ustedes, ¿sí? Ya, vamos a la siguiente. Ya. Vamos con otro importante, de igual manera, pensador, que es Aristóteles, ¿sí? Otro gran pensador. Aristóteles nos dice, gran parte de la obra de Aristóteles se perdió. Les voy a mandar igual lueguito a ver la película de Hipatía, en donde ya podemos conocer en específico la presencia ya mucho más tangible del cristianismo en esta civilización, y cómo de igual manera por los preceptos en ese momento del cristianismo se quemó la gran biblioteca de Alejandría, en donde se guardaban algunos de los documentos importantes o más importantes de la civilización, que constaba el trabajo de varios pensadores, ¿no? Por ejemplo, nosotros estudiamos a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, porque sus trabajos se salvaron de ese gran incendio. Entonces, sí, después de que terminemos de dar la prueba, les voy a mandar ese trabajito de recuperación, que busquen la película de Hipatía, que es un claro ejemplo, ¿no? De cómo en este caso se transformó la sociedad que estamos analizando en este momento de Grecia por la presencia de el cristianismo en Roma. Sí, usted igual en sociales debió igual ir analizando, ¿no? Cómo Roma se siguió extendiendo a conquistando diferentes civilizaciones, y cómo esta también tomó de ejemplo a Grecia, ¿no? Por la sofisticación de su sociedad, tomó también en cuenta esta parte de la democracia, de la forma de gobierno que tenía, del aspecto de las mujeres y demás, ¿no? Entonces, usted igual debió ir a haber estudiado eso dentro del intensivo, o dentro de sociales, el profe igual ya les debió decir toda esa parte de Roma, ¿no? Entonces ya vamos igual a ver esa película que les va a dar un poquito más de contexto de cómo esta civilización fue cambiando, ¿no? Pero los pensadores que hoy en día analizamos es precisamente porque se salvaron los escritos dentro de este gran incendio que fue de la Biblioteca de Alejandría. ¿Ya? Los escritos que escribió precisamente Aristóteles fueron escritos lógicos, también conocidos como organón, metafísicos de las ciencias naturales, éticos, políticos y religiosos. Usted sabe que en ese momento de filosofar abordaban los pensadores varias ciencias, por así decirlo, y de igual manera por eso es que algunas ciencias se entrelazan y usted puede pasar de idea a idea, era como ir jugando con las ideas e entrelazando, ¿ya? De igual manera, para Aristóteles tenemos un pensamiento de logos sumamente lógico, en el que de igual manera dejamos atrás toda la parte de los dioses, de la mitología, en donde explicábamos algunas cosas en base a los mitos. No, aquí de igual manera para Aristóteles el ser humano es un animal racional. Sí, lo establece, ¿no? Dice, es un análisis de cómo el espíritu humano, que es un animal racional, y descompone el pensamiento y el lenguaje. Entonces, para Aristóteles ya no tenemos en este caso cosas divinas como el alma, ¿sí? Que aunque el alma tiene inteligencia, ideas y demás, sigue siendo una parte en este caso divina,
¿sí? Una parte que no va a cambiar. Si usted se fija en los planteamientos de igual manera de Platón, establece que el alma es inmortal, es inmutable, no cambia, puede trascender. El cuerpo sí se va a ir desgastando, los malos hábitos que tenemos se quedan en el cuerpo, pero el alma absorbe. De igual manera, usted no puede generar ideas nuevas en el alma, ¿no? Se supone que usted ya nace con todas las ideas que va a tener en su vida dentro del alma. Sí, ya está, digámoslo así, programado, establecido. Usted no tiene, ¿cómo decirlo?, para añadir más ideas posteriormente, sino que todas las ideas que usted va a generar ya fueron programadas. Listo, entonces nos vamos a quedar hasta ahí el día de hoy con Aristóteles, ¿ya? Listo, chicos, hasta ahí nos quedamos esta clase. Chicos, que tengan bonita tarde, adiós. Igual hice una buena semana.